Hola, muy buenos días, chicos, chicas, otra vez saludándoles con mucho gusto. Pues vamos a continuar con este tema de los trastornos que estábamos nosotros analizando. El día de hoy vamos a hablar sobre, a lo mejor uno de los trastornos como más conocidos y de los que he escuchado como que se habla como muchísimo de ¿no? Este trastorno de bipolaridad o el trastorno bipolar. Todos y todas, yo creo que tenemos algún tipo de criterio sobre este trastorno, especialmente esto que, bueno, de estas personas que son bipolares cambian así como bien de repente y drásticamente sus estados de ánimo, ¿no? De una total y completa alegría a una total y completa tristeza. Estos estados bipolares o estos trastornos de bipolaridad, igual que como habíamos estado hablando de los trastornos anteriores, también tienen pues, características dentro de lo que es su cuadro este, de diagnóstico. eh, Tienen algunas situaciones. Este trastorno eh, hace muchísimo tiempo que se estudia. Data por ahí de 100 años su estudio, hace más de un siglo, solo que antes se le conocía como enfermedad maníaco-depresiva. Y este trastorno igual tiene un diagnóstico en donde, pues bueno, se puede dar por diferentes situaciones, ¿no? Consumo de sustancias, trastornos físicos, trastornos bipolares, trastornos psicóticos. Les digo, todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre esto, sobre el trastorno bipolar. Sin embargo, también es interesante, es importante mencionarles que el DSM-5 del cual ya estuvimos hablando en la ocasión anterior, no solamente pone este trastorno bipolar como único, hay diferentes tipos y se dan con diferentes características. Este trastorno bipolar uno que se encuentra en el DSM-5 y existe también el trastorno bipolar 2 que también tiene ciertas características. Crea una discapacidad o malestar funcional en lo que es un área laboral, educativa, social, personal, pero solo durante episodios depresivos o en la transición entre los episodios. Es decir, una persona bipolar tiene ciertos rasgos de comportamiento en donde se denominan episodios y estos episodios de bipolaridad pues van con algunas situaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, es interesante que esto se considera justamente trastorno de bipolaridad siempre y cuando se hayan presentado algunos episodios depresivos o un episodio de hipomanía, pero que nunca haya habido algún episodio de manía. Entonces, hay diferencias. Igual hay similitudes entre el trastorno bipolar uno y trastorno bipolar 2, pero hay también muchas diferencias. Estos trastornos principalmente lo que hacen o donde afectan pues, son a nuestros estados de ánimo, ¿no? Lo que hemos estado nosotros trabajando con las emociones, pues bueno, aquí hay una de las afecciones directas de los estados emocionales. Entonces, los trastornos de bipolaridad, igual que los trastornos de los que habíamos estado hablando con anterioridad, afectan directamente a lo que son nuestros estados de ánimo. Hablamos de la ansiedad, por ejemplo, que nos provoca un estado anímico de alerta, el estar preocupados a sobremanera. Y bueno, este estado bipolar que crea interacciones entre los estados de ánimo. Hay incluso más trastornos de los estados de ánimo. Hay algo que se llama el trastorno ciclotímico. Hay otro que es el trastorno bipolar inducido por sustancias o medicamentos y el trastorno bipolar por otra afección médica. Es importante mencionarles, todos los trastornos llegan a presentar algún tipo mm, de gravedad más allá cuando se someten a lo mejor al consumo de sustancias o de medicamentos. Sustancias, pues,
como lo es el alcohol, como lo puede ser alguna droga, marihuana, etcétera. Y hay algunos medicamentos que sirven para su tratamiento, pero bueno, que también pueden ser contraproducentes en algunas situaciones, algunos medicamentos. Entonces, pueden causar estos estados de trastorno en los estados de ánimo. Por último, vamos a analizar esto que es la frustración. Esto de la frustración, más que un trastorno, más que una enfermedad mental, pues es un estado, sentimiento en donde nosotros nos encontramos debido a que no conseguimos lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Esto de la frustración es, pues justo eso, es el momento en el que a lo mejor tú estás dando todo tu esfuerzo, pero las características o las condiciones de tu entorno, de nuestro entorno, no son como las adecuadas para poder llevar a cabo nuestras actividades y para con ello lograr nuestras metas, ¿no? Este, la frustración, yo creo que todos la hemos vivido en algún momento. Te puede frustrar el hecho de no haber salido con una buena calificación, te puede frustrar el hecho de no haber conseguido algún objetivo pronto que tú tenías, eh, y demás cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo compartiéndoles mi experiencia personal, cuando recién hice mi examen de admisión a la universidad, y no lo pasé, pues sientes un estado de frustración, ¿no? El decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a desarrollarme? ¿Qué va a pasar conmigo, no? Estos estados, digo, al final de cuentas, solamente tienes como de dos. O trabajas para superarlo, o de plano, pues te encierran, ¿no? Te dejan dentro de una jaula, y bueno, de ahí pues está como más difícil hacer algo para contigo. La frustración funciona de esa forma, encapsulando pues tus ideales y como dejándote en un estado de aletargo, ¿no? En donde no vas a conseguir como lograr nada. Entonces, lo más prudente pues es seguir con tus actividades, seguir trabajando sobre lo que tú tienes planeado. Y bueno, estos estados de frustración, pues, ¿qué hacen? Te llevan, sí, justamente a situaciones de ira, en donde el enojo puede ser muchísimo. Te puedes incluso enojar con personas que ni siquiera tenías por qué enojarte, te enojas contigo mismo, te enojas incluso con situaciones ilógicas, ¿no? Y te lleva también a una ansiedad. Esto de la ansiedad, pues una preocupación a sobremanera de las cosas, ¿no? El qué va a pasar, qué voy a hacer y demás. Todas estas características o afecciones de las emociones, eh, a lo que van es justamente eso, a entender que nosotros al ser personas eh, o al ser sujetos sumamente emocionales, también podemos tener estos estados afectivos. Esto que nos afecte de forma tal que no podemos desarrollar nuestra vida conforme nosotros queremos, que a veces también nuestras metas se pueden ver estancadas y que lo que necesitamos pues es justamente algún incentivo, algo que nos ayude para poder mejorar nuestras condiciones de vida. Y eso es lo que vamos a analizar en el siguiente tema, que bueno, ya es el tema de motivación. Si hay algún tipo de duda sobre estos temas que estuvimos viendo, ya saben que me pueden escribir a través del correo electrónico para que yo pueda apoyarles resolviendo algunas dudas. Si se dieron cuenta, fueron temas muy superfluos, justamente por esta situación de no querer crear como conflictos en estos apartados. Sin embargo, si ustedes quieren conocer más sobre estas enfermedades mentales, sobre estos trastornos emocionales, les recomiendo a ustedes que lean el DSM-5 y ahí pueden encontrar muchísima más información de la que yo les doy. Entonces, antes que todo,
eh, tener claro que los trastornos emocionales deben de llevar un tratamiento clínico, psicológico o psiquiátrico que permita que estos trastornos no interfieran este, de manera negativa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y hacerles hincapié que, por ejemplo, para que esto se diagnostique es necesario acudir con profesionales, con profesionistas del área clínica de la psicología, del área médica de la psiquiatría, y que un psicólogo jamás va a poderles dar ningún tipo de medicación para poder tratar alguna afección mental, ¿no? Pero un psiquiatra sí, ya que tienen conocimientos médicos. Entonces es importante conocerlas, es importante saber sobre estas afecciones mentales para que ustedes puedan tener como más un enfoque amplio sobre qué son las emociones y qué puede afectar esto de las emociones y cómo nos puede afectar como individuos. Entonces, pues les doy mucho las gracias, chicos y chicas, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego.